Cuando estaba pues en el kinder era un niño muy inquieto. Entró a la primaria, pues como todos los niños, pues, ¿verdad? Que hacen, juegan, brincan y todo, pero de mis hijos fue el más inquieto. Somos 4, de ahí sigue mi hermana Janet, luego mi hermano Manuel y él es el más pequeño. Yo siempre lo vi como pues un niño que podía llegar a lograr grandes cosas y yo creo que hasta el día de hoy pues sí, ha demostrado que esa capacidad que tenía desde niño. Ya cuando terminó la secundaria le dije, hijo, ¿vas a seguir estudiando? Y me dijo, pues sí. Y yo después me dijo, no, mamá, voy a meter de psicólogo. Le dije yo, ¿y eso qué es? Porque pues yo no entendía, porque antes uno entendía otra palabra de psicólogo, ¿verdad? Le dije, no, pero pues si te gusta, adelante. Por mí yo te apoyo en lo que tú puedas y hasta donde mis posibilidades y adelante. Cuando era pequeño manifestaba que quería ser licenciado, porque sí recordamos esa parte, pero con el paso de los años, en su proceso de crecimiento fuimos notando esa parte de la música, es otra faceta de su persona y que se le da muy bien. Y pues que nos alegra con sus bromas, con su carisma, porque tiene una esencia muy propia al igual que todos los demás, pero él es como esa chispa en la familia. Yo sí lo llegué a visualizar como abogado, ¿no? A lo mejor litigando o defendiendo, porque sí, yo recuerdo que siempre defendía las causas justas. Y yo dije, bueno, pues yo creo que sí lo puede lograr, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo me gradué, él me decía, si tú pudiste, si tú lo lograste, pues también lo voy a hacer yo, ¿no? Y yo le dije, claro, y con todo el gusto estamos para apoyarte, y sabes que cuentas con nosotros para lo que tú decidas. Y aun cuando era el más pequeño de la casa, pues también tuvo esa capacidad para afrontar los obstáculos y de enfrentar las situaciones con madurez. No es fácil cuando tienes a lo mejor ciertas carencias, te cuesta más trabajo llegar a la cima, pero al final de cuentas, cuando lo logras, tienes como esa satisfacción de decir, pues a pesar de todos los obstáculos, logré la meta que me fijé en algún momento. Transcurría justamente el cuarto semestre de la carrera de psicología, ya casi al terminar la carrera, yo sabía que me gustaba la carrera porque tenía muy buen promedio. Entonces en ese sentido dije, esto es mío, pero decidí ya no dedicarme a sacar cienes, sino a adquirir experiencia y aprendizaje para poder generar como una mejor comprensión. Porque si bien es cierto, a lo mejor los primeros 4 semestres me dediqué a toda la parte teórica, metodológica y la aprendí, yo creo que de manera adecuada, pero sentía que me faltaba algo más. Y ese algo más me di cuenta que era abrirme a mí mismo, entenderme también yo como persona, que en ese justo momento, en el 4º semestre, yo decidí llevar un proceso de psicoterapia en clínica escuela ahí en el Centro Universitario del Sur, y a partir de ese momento yo sabía que estudiar psicología y que en algún momento yo tenía claro que quería atender personas. Es por eso que cuando yo estoy en la parte final de la carrera y que deseo mis prácticas profesionales, en este caso en el CEINJURES, que es el Centro de Readaptación Social de Zona Sur aquí en la Penal de Ciudad Guzmán, yo sabía que iba a ser algo diferente en mi vida haber estudiado la carrera en psicología. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ocupaba saber gestionar. Cuando empecé a migrar, que fue mi primer trabajo en este caso en la Unidad Médica Familiar 17 de Manzanillo, Colima, yo estando allá me daba cuenta que hay muchas necesidades que atender en las comunidades. Había mucha necesidad que atender referente a la atención a niñas, niños y adolescentes, y curiosamente como que un tema ya me venía siguiendo, la atención a mujeres víctimas de violencia. Curiosamente, cuando yo estoy en esos lugares, yo decía, esto sucede en Tuxpan, y hasta cierto punto puede que esté oculto. Me permitió decir, ¿por qué no regresarme a Tuxpan? Hacer algo por mi municipio, empezar a trabajar en pro de empoderar a las mujeres a salir de los ciclos de la violencia. Entonces yo decido, hasta cierto punto, ya dejar esa acción laboral, y es ahí donde yo me vengo a Tuxpan. Y al venirme a Tuxpan, en este caso, a la Unidad de Violencia Intrafamiliar Guavi, empecé a conocer el tema ya más a profundidad de la atención a mujeres víctimas de violencia. Y es aquí donde justamente dije, yo tengo que estar en el pueblo. Empezar a hacer acciones por el pueblo y sobre todo a las mujeres vulnerables. Y es por hoy, día con día, que yo atiendo la mayor cantidad de pacientes, son mujeres. ¿Por qué? Porque me permití tener esta sensibilidad. Obviamente también me permití tener una perspectiva de género más homologada, más comprensible y sobre todo buscar la nueva masculinidad.
Para nosotros fue algo muy bueno integrarse al equipo con nosotros. Para mí me gustó mucho su manera de trabajar y abordar los temas, siempre él buscando la manera de ayudar a las personas. Lo que sí me queda muy marcado de él fue que en una ocasión pues teníamos un grupo de personas que se les daba una terapia para que ellos se integraran a la sociedad ya para trabajar y salir de esa situación que vivían, ¿verdad? Y pues era el cambio de llegar a una persona ahora sí con el autoestima bajo, pues desalineada, sin ganas de la vida, 2, 3 sesiones y de repente las veíamos, wow, o sea, dígame qué se le ofrece, no, pues vengo a terapia, ¿y usted quién es? Y no, pues soy fulanita y tal, no, ya bien cambiadas, arregladas, maquilladas, que nosotros veíamos, wow, o sea, se nota el cambio que va haciendo. Por ejemplo, en aspectos rurales, en algunas comunidades, es un tema místico, hasta cierto punto yo podría decir, se maneja todavía la parte como de no es necesario, échale ganas, no pasa nada, o sea, anteriormente la gente decía, yo tenía un problema y me ponía a trabajar y listo, se acabó, pero eso que va a provocar que las personas tengan frustraciones a nivel personal y de vida. Entonces, yo creo que la concepción que se tiene respecto a la atención en salud mental en una ciudad a un aspecto rural es muchísimo, muy diferente. La diferencia radica en el tiempo de atención. En las ciudades la gente siente ansiedad, siente depresión, algún problema sobre su identidad y rápido busca la atención. En las comunidades a veces no hay ni siquiera servicios comunitarios de salud mental, mucho menos el acceso económico para poder incorporarse a una acción en psicoterapia con algún especialista del índole de la atención que ellos busquen. Porque iba incrementando este problema de la salud mental y veíamos que todo era un foco rojo tanto en los invernaderos, ahora sí la economía, la falta del trabajo, de pues sustentar a los hijos, pues ¿qué tiene que hacer? Ahorita ya el papá y mamá trabajan y los niños se quedan solos o a veces al cuidado de alguien, ¿verdad? Y pues ahora sí, empiezan a andar los niños viendo los jóvenes, pues no estamos, y empiezan a dar pues en malos pasos, malas compañías que los van orillando ahora sí a correr ese riesgo, ¿verdad? Tanto de abuso sexual como la drogadicción, el alcoholismo, y ha generado todo ese problema familiar. Entonces recuerdo que mi primer paciente, es mujer, una paciente, yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Porque te plantean una situación de vulnerabilidad muy compleja, muy abstracta, donde los temas son específicamente más de violencia, de alto impacto. Pues estaba nervioso, yo creo, pues era mi primera intervención ya de manera directa y de manera profesional, pero a partir de ahí me di cuenta también que debemos de tener una capacidad de escucha impresionante y que justamente una de las razones fundamentales que decidieron en mí, o influyeron en mí para atender mujeres víctimas de violencia, es la capacidad de escucha. Y me di cuenta que terapéuticamente hay acciones en psicoterapia que se llama terapia narrativa. Te ayuda a ti simplemente escuchar al paciente, desahogarlo, descontenerlo, sin intervenir. Porque curiosamente una persona dice, mira, pues si pagas porque te escuchen, yo te escucho. No es escuchar por escuchar, escuchar bajo una intención profesional. Porque quien lo hace allá afuera, pues te escucha, pero te juzga, te critica, o te dice, por eso sufres, no. En una sesión terapéutica, escuchar significa darle todo el respeto a la necesidad. Iba con mucho miedo, nervios, muchas emociones encontradas. Pues no era fácil el proceso que iba a empezar, y más cuando no tienes apoyo pues ni de tu familia ni de la gente que te rodea. Venía padeciendo lo que era la violencia física, psicológica, sexual, económica, prácticamente desde que me casé. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Era una persona con la que yo estaba que era muy agresiva, muy prepotente. Pasa de que ya me golpea a mí, golpea a la niña, y pues es donde pues yo siento que como que con los hijos hace uno y saca fuerzas no sé de dónde. Entonces sí me tardé 15 días en iniciar un proceso. Una de mis hermanas me dice, ¿sabes qué? Ahorita como estás así golpeada y como está golpeada la niña, la voy a llevar al centro de salud. Por si te decidas o no hacer algo, yo voy a tener pues algo con que comprobar. Le dije, sí, está bien, pero pues con el miedo. Iniciamos el proceso, de ahí fue donde ya me canalizan a lo que es Wabi, ahí conozco pues a la abogada Rocío, al psicólogo Toño, y empieza, no, desde el momento que yo los vi,
fue así como de aquí estoy en buenas manos y nada me va a pasar. Lo que me impulsó fue el que ya fue mi hija la víctima, vamos. Entonces dije, no, tengo que hacer algo porque si no vamos a terminar las dos en un cajón. Veía a mi hija que quería ver a su papá a pesar de lo que había pasado. Decía yo, bueno, ¿y qué estoy haciendo? O sea, pues no me va a llevar a nada y a lo mejor, o sea, por mi mente llegó a pasar de voy a regresar con él pues por la niña. Pero conforme fueron pasando las sesiones, dije, no, es que lo tengo que hacer primeramente por mí y después por mi hija, porque yo no quiero que ella siga viviendo esa etapa de ver violencia y que al rato crezca ella y crea que todo eso es normal. Tuve mucha confianza conmigo misma porque no la tenía, de hecho el salir a la calle era el miedo. Fue mucha confianza, yo creí que no iba a rehacer mi vida, que me iba a quedar pues nada más con mi hija y afortunadamente pues me volví a casar. El proceso que yo llevé a mí me sirvió para no repetir los mismos patrones y pues salir adelante. Ahorita sí soy una mujer muy diferente a la que era antes. Y él decía, ¿saben que hay que ir a otros lados a dar terapias, a hacer grupos para que las personas sepan que no están solas y que pues les cuesta trabajo hablar la situación que viven, pero de alguna manera él trataba de sacarlas, ¿verdad?, de ese entorno y pues la verdad fue muy bueno para nosotros tenerlo como equipo y pues seguir teniendo una amistad con él y de verdad si yo sé y veo que alguien lo ocupa, no dudo en decirle, ¿sabes qué? Échame la mano, hay una personita así y él me dice, adelante, en lo que en mí está, yo puedo aportar, yo puedo ayudar en lo que está en mis manos. Después de que salgo de la unidad de violencia intrafamiliar, me incorporo en este caso a la unidad especializada de atención a mujeres de Tamazula. Pues otra vez atiendo víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia de alto impacto por situaciones obviamente en el contexto de violencia y donde tenían que trabajar con grupos a través de capacitación y hasta cierto punto también tener como concreto el empoderamiento de las mujeres. Terminar justamente lo que desarrollé ahí en la unidad de atención a mujeres en Tamazula, me voy a lo que anteriormente se conocía como un Instituto Jalisciense de las Mujeres. Justamente me invitan a trabajar y me voy a la ciudad de, bueno, en este caso pues es el municipio de Talpa de Allende, y otra vez temas rurales. Dije, órale, qué interesante porque voy viendo, ya traía ya un poco más de metodología, un poco más de intervención y decido hacer un poco más concreto en la atención, aunque era de mujeres de violencia de alto impacto, empecé a dedicarme más a mujeres de abuso sexual. Termino esa área de trabajo, me dedico un tiempo a la consulta particular, me empiezo a formar para ser perito, en este caso, de atención a mujeres de violencia de alto impacto. En todo ese trayecto, toda esa formación, posteriormente me incorporo a lo que hoy se conoce como la Secretaría de Igualdad Sustantiva. El compromiso es grandísimo con ese tipo de pacientes, pero es una de las áreas que yo más disfruto por todo el reto y el riesgo que implica, porque hablamos de temas judiciales, hablamos de temas legales, son muchos componentes que están alrededor y el contactar con personas terapeutas de zona metropolitana, porque yo empecé en Guadalajara, me di cuenta que tenía que aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos te hablaban ya de aspectos diagnósticos más concretos, de intervenciones más profundas, de acciones homologadas, objetivas, que yo de repente decía, híjole, esto no lo estoy haciendo y quizás el gremio en el sur de Jalisco tampoco lo haga. Entonces, lo que a mí me permitió tener como esa perspectiva y esa amplitud fue estudiar con personas, en este caso en la capital, posteriormente que decidió estudiar otra especialidad en psicoterapia de esquema, que fue en la Ciudad de México, y tener compañeros de otros países. Eso me permitió todavía mucho más abrirme, y es ahí donde yo empecé a darme cuenta que también hay que hacer muchas cosas al exterior. Por fortuna, actualmente pertenezco en este caso a una sociedad mexicana de psicólogos, y esto me ha permitido tener apertura laboral a nivel internacional. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos certificaciones y contamos con documentos que nos acreditan como psicólogos especializantes. Eso pues obviamente nos ha permitido conocer muchísimo más personas y nuestra cobertura de atención se abrió de manera así que muy rápida al exterior. Yo conocí al psicólogo José por medio de internet en general. Primero fue a través de mi búsqueda de un proceso psicoterapéutico, el cual fuera un poco más distinto a los que ya estaba acostumbrado. Y pues vaya, comencé a investigar y existe la terapia de esquemas. Dentro de las terapias de esquemas encontré pues que hay bastantes profesionales y uno de ellos es José. A partir de ello, la primera impresión que yo tengo es que
pues una persona pues bastante paciente y muy profesional inicialmente. Creo que analizó muy bien mi perfil en un inicio, se tomó un par de sesiones para comenzar con mi proceso terapéutico y se dedicó a entenderme, se dedicó a comprender qué estaba pasándome desde puntos que quizás yo no estaba observando. Y con esa misma paciencia ha llevado mi proceso. Creo que lo que lo hace distinto es que reúne tanto el profesionalismo como la calidad de persona que es necesaria para acompañar en un proceso pues terapéutico. Creo que lo más grande que he llegado es sentir paz con todas las circunstancias que están ocurriéndome. Sentir paz conmigo mismo. Una tranquilidad y claridad que hace mucho tiempo que no tenía. También lo puedo decir libremente y abiertamente, muchos psicólogos y psicólogas de la región sur de Jalisco han confiado bastante en un servidor y cuando ellos ven que un asunto no lo pueden trabajar, una temática con un paciente no les es suficiente su conocimiento, me tienen la confianza y me los han derivado. Desde que lo conozco desde hace 10 años, me di cuenta que es una persona muy objetiva, profesional y ético. Comenzamos a compartir algunos de nuestros casos, claro, siempre cuidando la confidencialidad de los pacientes, pero con la finalidad de llevar a cabo un buen proceso, tanto de los que él me compartía y sobre todo los que yo le compartía, porque yo lo considero una persona pues muy experta en el tema. Nosotros hemos llegado a preguntarnos, a ver, ¿quién es un psicólogo especialista en adicciones? Porque yo no puedo decir, a ver, Jenny trabaja un tema de adicciones con realidad, pues a lo mejor lo he visto solamente por encimista, pero no es mi especialidad, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar en red y también hacer un trabajo multidisciplinario. Una persona que tiene exceso de pasado posiblemente ya esté cayendo en exceso, en este caso, de una depresión crónica. Pero los que están acá arriba y los que todo el tiempo están pensando en el futuro, puede que también ya tengan un problema de trastornos de ansiedad. Una persona que ya trabajó terapia y que su proceso fue exitoso, lo único que va a buscar es hacer proyectos a la vida en concreto. Tener una estabilidad económica, viajar, se ven muy bien, lucen muy bien y hasta cierto punto todo el tiempo están generando cosas muy distintas al resto de las personas. Fue muy reconfortante porque yo ya había intentado iniciar otros procesos con otras personas, pero sentía que no era lo que yo buscaba hasta que por una recomendación fui a dar con Pepe y entonces pues ya fue muy bonito, fíjate, porque de ir casi desorientada, desde la primera sesión supe que ahí era donde podía encontrar ya muchas respuestas a lo que yo buscaba. Me ha ayudado a saber que tengo que darle a mi hijo una parte sana de mí, ¿sabes? Creo que es lo más gratificante de estar yendo, porque entendí que pues como mamá también es importante cuidar de mí y que si yo estoy bien, mi hijo por ende va a estar bien. Ha sido un cambio pues muy bonito, muy significativo, porque no imaginé que iba a avanzar todo lo que ha avanzado y sé que aún, hoy me lo ha dicho también, que puedo avanzar aún más. Todos los que recomendamos a Pepe pues es porque hemos tenido un cambio significativo. La empatía que tiene Toño hacia su paciente, que sabe conectar bien, me hizo sentir en confianza ahí en el consultorio. Me siento libre de expresar mis emociones. Siento que allá en lo rural sí hace demasiada falta más sobre este tema, o sea, más llevarlo como a que lo conozca la gente, porque sí es como, en ciertas personas sí sigue siendo como tabú, que lo toman como algo que esas personas que van a psicología o van a psiquiatría como que no están bien. Las sesiones donde le hace uno nos hace ver pues en realidad cómo somos y son las que marcan a uno. Cuando te muestra tu verdadero yo, cuando dices tú, ay, qué canijo, así soy yo. O sea, yo creí que no era así y es como cuando se va uno como diciendo, ay, yo no pensé que fuera así de mala o así de buena, así es cuando uno se queda pues como pues pensando en eso. Ver que he cambiado emocionalmente, ver que puedo manejar ya mis emociones, saber que tengo más habilidades para ciertas cosas, manejar como cuando estoy muy estresada, saberme manejar. Una de las barreras es las creencias o los estigmas que se tienen. Si preguntamos a personas más adultas inclusive que nosotros, podrían decir que los psicólogos
son para los locos, utilizan este término, no acceden a un servicio de psicología porque también llegan a decir que no funciona, que no sirve. No obstante, también las personas jóvenes o las nuevas generaciones ya consideran parte de importante tener algún servicio de salud mental, en este caso el proceso de psicoterapia, como fundamental para su vida. Me he encontrado con todavía personas que pues han logrado absorber todavía esos patrones generacionales donde se les entiende que la terapia es inútil. He escuchado esas palabras y para mí es pues bastante, diría triste, pero al final del día son sus vidas, ¿no? O sea, cada quien está en su libertad de tomar un proceso psicoterapéutico o no tomarlo. Pero sí, es un estigma muy grande. Y yo cuando se los digo a las personas, yo no tengo ni pena ni vergüenza, simplemente es mi proceso. Sabemos que también los servicios, el acceso al servicio de salud mental, inclusive pues en la formación o en la parte privada, pues cada vez se van elevando los costos. Y muchas veces también esa es otra manera, otra barrera que tienen las personas. Aquí quiero agregar algo bien importante. Yo creo que el psicólogo Toño, y también lo hablo desde mi punto, hemos trabajado mucho con esta cuestión. Sabemos que muchas personas que tienen la necesidad de acudir a un psicólogo y que muchas veces su situación pues transgrede ya mucho su salud, tanto física como emocional, y hemos llegado a tener varios casos sin generar algún costo o un bajo costo, y hemos colaborado también con otras instituciones dando un servicio social de manera gratuita. Yo busco la manera de trabajar homologada, ya lo hice en el CBT 70 aquí en Tuxpan. Por una dinámica de intervención que me pidieron, yo les decía a la institución, mira, si el tema de la intervención es que los chicos no tienen la posibilidad económica, yo les cobraría solamente el 50%. Y aún así era un costo para los chicos, que más de algunos se quedó con una beca total al 100%. Lo he hecho en diferentes instituciones, lo he hecho de manera libre hasta con los pacientes mismos, porque realmente para mí el tema del dinero es algo sí fundamental, porque me ayuda a tener una estabilidad, pero la salud mental es mi compromiso. En algún momento he tenido la intención de trabajar un proyecto de salud comunitaria en el municipio. No se ha podido porque sé que hay diferentes situaciones que manejan los gobiernos municipales, no lo ven como algo necesario. No obstante, en el 2022 decido hacer un proyecto para ciertas comunidades. Requiere muchísimo que se intervenga en aspectos comunitarios, pero obviamente vamos a empezar a generar conciencia sobre la importancia de la salud mental, porque a la gente le hablas, estás trastornada, se imagina que está loca, y la salud mental es tener ese equilibrio entre mente y cuerpo. Y esa situación de equilibrio te va a permitir tener una mejor calidad de vida, enfermarte menos, tomar mejores decisiones y, algo más importante, tener un descanso placentero. Nosotros como terapeutas también debemos tener nuestro espacio nosotros le llamamos como de contención emocional. Obviamente yo también tengo mi terapeuta quien me da ese apoyo, me da ese acompañamiento. En ningún momento yo he tratado como de involucrar un tema profesional con mi vida personal. Son cosas completamente separadas. Sin embargo, una de las cosas que también me permiten yo tener como esa conciencia en la salud mental y el autocuidado, pues obviamente es la actividad deportiva. También realizo parte de comprensión y meditación. También realizo la parte de la música, que lo disfruto muchísimo los fines de semana. Eso como que me desconecta de la atención profesional, y el pasar el tiempo mayor posible, pues en este caso con mi esposa, que somos muy callejeros honestamente, y eso nos ha permitido relacionarnos con muchísimas personas que nos invitan que una cena, que una comida, y todo eso nos permite estar en constante socialización, y eso para mí me permite hasta cierto punto pues olvidarme de algunos componentes de la intervención que tengo de manera continua. Yo siempre trato de apoyarlo. Oye, me pasó esto, vamos a salir a dar una vueltita. O sea, pues obviamente que su trabajo es profesional, ético, cuida mucho todo eso, pero sí, cuando merece un descanso, pues me lo comenta, vamos a ir a tal lado, necesito hacer esto, y pues siempre trata de que estemos juntos. Pues él me animó a que siguiera yo con mi negocio que tengo de clases particulares, ya que estamos muy para 10 años, que yo decía ya no, y él no, si se puede, siempre tratando de alientarme. O sea, lo que nos proponemos como pareja, pues tratamos de lograrlo siempre juntos. Mucha gente me ha dicho, mi familia, yo no sé qué te hizo,
pero sí estoy orgullosa de mí, de lo que hemos logrado juntos al estar con él. Siempre ha sido como mi fuerte, quien me escucha, me apoya, me alienta a lograr todo lo que me he propuesto hasta ahora. Él siempre ha sido un hombre muy persistente en lo que yo lo conozco, pues de novio y de esposo, de que siempre lo que se propone lo logra. O sea, hace un paso corto, largo, pero poco a poco va luchando por lo que él desea, y pues siempre preparándose, actualizándose. Hoy me voy a tomar ahora esta especialidad, este diplomado, pero vamos a ir hasta tal lado. Ok, pues vamos, te acompaño. Siempre trato de ser pues de apoyarlo y de estar ahí con él en lo que él necesite. Yo me siento muy orgulloso de lo que he logrado, de lo que he hecho, de lo que me he permitido también yo formarme en la vida profesional. Y 15 años se dicen fácil, pero ha implicado todo un reto para tu servidor, para mi familia, para mi esposa, para todas las personas que están en mi contexto cercano. No ha sido fácil porque de repente hay que emigrar, de repente hay que ir a ciertos municipios, hay que hacer muchas funciones, y son 15 años, pero en cantidad de pacientes son muchísimos. Son muchas historias, ahora situaciones muy complejas, unas no tanto, pero cada historia es un aprendizaje para mí. Por eso me siento súper orgulloso, porque hoy creo que más allá de lo que aprendo en la escuela, más allá de lo que aprendo con los maestros, lo aprendo de manera directa con cada uno de mis pacientes, hombres, mujeres, niñas y adolescentes. Porque yo desde esos 15 años atrás fui una persona que sabía gestionar. Hoy por hoy creo que lo puedo hacer con mejor confianza, mejor seguridad, pero siempre miras de buscar una mejor atención a las personas que atiendo y, ¿por qué no?, abrirlo a la comunidad. Eso me ha permitido sentirme comprometido todavía más con las personas, y el compromiso no parará hasta que la vida me permite inclusive desarrollar todas estas acciones profesionales, y también ser conscientes que voy a llegar a una edad en que ya no voy a poder, pero cuando eso ya suceda, a lo mejor me dedicaré a escribir libros o ser un anecdotario de todo lo que viví en la vida profesional, pero sí no dejar de lado que uno muere cuando deja de soñar. Agradecerle profundamente por toda la paciencia que ha tenido en mi proceso y por el profesionalismo y la confianza y cercanía que me ha brindado. Creo que son aspectos que me han ayudado muchísimo a sanar todos los procesos que yo estoy llevando a cabo. Entonces, en general, muchísimas gracias. Es algo que quiero expresar con todo el peso de la palabra. Muchas gracias. Es importante el trabajo que estás realizando. Yo me siento orgullosa, me siento muy orgullosa de él por todo lo que ha logrado, y más en el ámbito profesional, porque no es una tarea fácil, y sobre todo en el área en el que él se desenvuelve, pues sí es complicada, pero yo creo que pues su experiencia, su conocimiento, su constante preparación, porque ha sido un hombre que siempre se ha preparado en lo que él ha querido. Es un orgullo tener un hermano como él y ser parte de su vida. Ojalá la vida nos siga prestando pues más años para compartir muchos momentos al lado de la persona pues que ha sido nuestro motor para seguir adelante.